Uno de cada 4 euros que pagas por tu vivienda son impuestos. El 25% del precio final de una vivienda en España no es ladrillo, no es mano de obra, no es beneficio del promotor, son impuestos. Este dato no es marketing, es información real que recoge un informe del Instituto de Estudios Económicos de mayo de 2025. Un informe que analiza impuesto por impuesto todo lo que el sistema fiscal español extrae de la vivienda desde el primer día que se empieza a construir hasta el día que se hereda. Y hoy lo vamos a leer juntos, fase por fase, con los números exactos que recauda el Estado en cada momento del ciclo de vida de una vivienda. Aviso, este episodio es largo, porque impuestos no faltan. Hay más de 10 figuras tributarias distintas que afectan a la vivienda en España, estatales, autonómicas y locales. Vamos a nombrarlas todas, vamos a poner cifras a cada una y al final vamos a sumarlas. Y cuando llegues al final te vas a hacer una pregunta. Si hay escasez de vivienda, si los precios no paran de subir, si cada vez más gente no puede acceder a una, ¿quién se está beneficiando realmente de esta situación? Los números te darán la respuesta, pero para llegar a ella tienes que quedarte hasta el final. Bienvenido y bienvenida a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visirano y trabajo con clientes que necesitan tomar decisiones fiscales seguras, con estructuras que les den paz y rentabilidad. Empezamos. Este episodio no es para quien da por sentado que el precio de la vivienda es lo que es y no hay nada que entender. Es para quien quiere saber exactamente qué parte de lo que paga cuando compra, alquila o hereda una vivienda se van impuestos y quién los cobra. En España hay un déficit estructural de vivienda. No lo digo yo, lo dice el informe del Instituto de Estudios Económicos citando datos de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. El déficit asciende a 2.200.000 unidades para el periodo 2025-2040. Para corregirlo harían falta aproximadamente 380.000 millones de euros de inversión pública y privada. Y mientras esto sucede, el precio de la vivienda sube. El acceso es más difícil. Los jóvenes no pueden comprar. Los alquileres se disparan. ¿Y qué hace el Estado? Señalar al inversor, controlar precios, regular más. Pero hay una pregunta que no todo el mundo se hace. ¿Qué papel tiene la fiscalidad en todo esto? Porque el informe deja algo claro desde las primeras páginas. La riqueza inmobiliaria de los hogares españoles supone un 70% de sus activos totales. La vivienda es el principal activo de las familias en este país, no la bolsa, no los depósitos, la vivienda. Y ese activo está siendo grabado desde todos los ángulos posibles, desde el minuto cero de su construcción hasta el día en que lo heredan tus hijos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el fisco tiene un interés enorme en que ese activo exista, se compre, se venda y se transfiera, porque en cada uno de esos momentos cobra. Vamos con la primera fase, la de la construcción, que es el primer peaje. Vamos a seguir el recorrido de una vivienda desde que no existe hasta que alguien la habita. Y en ese recorrido vamos a ver exactamente cuándo y cuánto se paga. Todo empieza con el suelo. Cuando un promotor compra un solar a un particular, ese particular tiene que pagar dos cosas en ese momento. Primero, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todos conocemos como la plusvalía municipal. Este impuesto grava el aumento de valor que ha tenido ese terreno desde que el vendedor lo adquirió. El tipo puede alcanzar hasta el 30% en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. A nivel nacional, el tipo medio es del 10,7%. Segundo, si ese particular tiene ganancia patrimonial por la venta, tributan su IRPF entre el 19 y el 30% según el tramo. Y el promotor, al comprar ese solar, paga el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, entre el 6 y el 13% dependiendo de la comunidad autónoma. Aún no se ha puesto la primera piedra, perdón, ladrillo, y ya van tres impuestos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el coste del suelo ya llega al promotor encarecido por la tributación, y ese coste se traslada al precio final de la vivienda. Siempre, sin excepción. El informe lo cuantifica con precisión. El suelo representa más del 30% del precio de la vivienda antes de impuestos.
y puede llevar hasta la mitad del precio total. Parte de ese coste son las cargas fiscales que ya vienen incorporadas desde la primera transacción. Ahora empieza la construcción y aquí aparece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El ISIO es un impuesto local potestativo que grava la realización física de la obra. El máximo es el 4% sobre el presupuesto de ejecución material. Las principales capitales de España aplican ese máximo. El ISIO recauda 1.700 millones de euros al año, el 100% vinculado a la actividad constructiva. Pero no es solo el ISIO, el promotor también necesita licencia de obras. Y esa licencia tiene su propia tasa municipal, una tasa que el informe destaca como especialmente conflictiva, porque se calcula sobre una base muy similar al ISIO, el presupuesto de ejecución material. Dos tributos, base casi idéntica. El informe lo llama directamente doble imposición a nivel local. Las tasas por licencias recaudan otros 600 millones de euros al año. Y durante todo el proceso promotor aparece otro impuesto que se devengará hasta en 7 momentos distintos. El impuesto sobre actos jurídicos documentados, el AGD, en la escritura de compra del solar, en el préstamo hipotecario promotor, en la declaración de obra nueva, en la división horizontal, en cada subrogación. Representa el 0,5 y el 1,5 cada vez según la comunidad autónoma. El AGD recauda 2.500 millones de euros al año y ese 100% es atribuible al sector inmobiliario. Recapitulemos solo la fase de construcción: plusvalía municipal del vendedor del suelo, IRPF o impuesto de sociedades sobre la ganancia, ITP en la compra del solar, ISIO, tasa de licencia de obras, AGD en múltiples momentos. Todo esto antes de que la vivienda exista. Me detengo un momento antes de continuar. Hasta aquí hemos visto lo que se tributa antes de que la vivienda exista. Lo que viene ahora es lo que paga el comprador el día que firma y después lo que paga cada año por tenerla, lo que paga si la alquila, lo que paga si la vende y lo que pagan sus herederos. Suscríbete si no quieres perderte contenido como este y compártelo con otras personas. Seguimos. La compraventa, el segundo gran peaje. La vivienda está terminada, alguien la compra y aquí el sistema bifurca según si es vivienda nueva o de segunda mano. Si es vivienda nueva, el comprador paga el IVA al 10%. Si es vivienda de protección oficial, al 4%. El IVA en vivienda nueva recauda aproximadamente 11.000 millones de euros al año. Es el segundo impuesto inmobiliario con mayor recaudación del país, después del IBI. Además, paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados, sobre la escritura de compraventa y sobre la hipoteca, entre el 0,5 y el 1,5% según donde esté el inmueble. Si es vivienda usada, aquí no hay IVA, pero aparece el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Modalidad: transmisiones patrimoniales onerosas, el TPO. Y este impuesto es probablemente el más distorsionador de todo el sistema. El tipo estatal es del 6%, pero las comunidades autónomas tienen cedida la gestión de este impuesto y han decidido subirlo, cada una a su manera. Así que hoy tenemos a Baleares cobrando el 13%, Cataluña y Valencia del 10 al 13%, Extremadura al 11%, Aragón al 10%. ¿Y quién aplica el tipo que fija la norma estatal? Ese 6%. Solo la Comunidad de Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. El informe lo dice sin rodeos. España ocupa el tercer lugar en Europa con el tipo máximo de impuestos sobre transacciones inmobiliarias, solo por detrás de Bélgica y el Reino Unido. ¿Y cuánto representa esto en dinero real? En 2023, la media nacional del ITP pagado por compraventa de vivienda fue de 14.548 euros por operación. El ITP recauda aproximadamente 8.000 millones de euros al año y más del 90% de eso proviene de operaciones sobre inmuebles. Te lo explico con un ejemplo real. Cuando compras una casa de segunda mano en Cataluña por 300.000 euros, solo en impuestos de transmisiones estás pagando 30.000 euros. Solo por cambiar el nombre del propietario en el registro. Ni obra, ni reforma, solo papeles. Y ahora te estarás preguntando, ¿quién paga todo esto al final? El comprador. Siempre el comprador, el que menos liquidez tiene en ese momento, el que acaba de usar todos sus ahorros para la entrada. El joven o no tan joven que ha tardado más de 10 años en juntar ese dinero. Seguimos con las ganancias de capital, que es el tercer golpe.
Imagina que compraste una vivienda hace años por 150.000 euros. Hoy la puedes vender por 280.000 euros. Tienes una ganancia de 130.000 euros. Esa ganancia tributa en España entre el 19 y el 30% según el tramo. Es el impuesto sobre las ganancias de capital integrado en el IRPF dentro de la base del ahorro. En el ejemplo sobre 130.000 euros de ganancia pagarías aproximadamente 26.000 euros en impuestos solo por vender tu propiedad. Y aquí hay un detalle que el informe señala específicamente. En España, esa ganancia se calcula sobre el valor nominal, sin ajustar por inflación, sin tener en cuenta que esos 150.000 euros de hace 15 años no valen lo mismo que 150.000 euros hoy. Otros países hacen ese ajuste, España no. Esto significa que parte de lo que tributas como ganancia en realidad no es ganancia real, es el efecto de la inflación, pero Hacienda cobra igual. El informe compara el tipo máximo español del 30% con el promedio europeo. La media está en 16,4%. España casi duplica esa media. Solo Dinamarca, Noruega y Países Bajos tienen tipos más altos. ¿Y cuál es el efecto práctico de esta carga tan elevada? El informe lo llama el efecto cerrojo. Los propietarios no venden, porque si venden, pagan una factura fiscal enorme. Entonces, prefieren quedarse con el piso aunque no lo necesitan, aunque lo tengan vacío, aunque prefieran liquidez. ¿Y qué provoca esto en el mercado? Que haya menos oferta, que los precios suban, que la gente no encuentre vivienda. El impuesto que supuestamente grava a quien gana dinero termina siendo la razón por la que no hay suficientes viviendas en el mercado. Seguimos con la tenencia o el peaje anual que no tiene fin. Has comprado la vivienda, has pagado el IVA o el ITP, has pagado la GD y ahora la tienes. ¿Has terminado con Hacienda? No. Ahora empieza el peaje anual, el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Te espera cada año, es obligatorio, lo pagan todos los propietarios de España y el tipo varía entre el 0,4 y el 1,1% del valor catastral. El IBI recaudó en 2024 aproximadamente 14.000 millones de euros, el 100% vinculado a inmuebles. Es el impuesto con mayor recaudación de todo el sistema fiscal inmobiliario español, más que el IVA en vivienda, más que el ITP, más que cualquier otro. El tipo medio nacional en 2024 fue del 0,59, pero hay una dispersión enorme porque cada municipio decide. Pero el IBI no es el único impuesto de tenencia. Si tienes una segunda residencia y no la alquilas, Hacienda te imputa una renta presunta en el IRPF, el 2% del valor catastral o el 1,1% si el catastro ha sido revisado recientemente. No has cobrado nada, no has alquilado, no has ganado dinero, pero tributas igualmente por tener. Y si tu patrimonio supera cierto nivel, aparece el impuesto sobre el patrimonio. España es uno de los 3 únicos países de Europa que mantiene este impuesto. La vivienda habitual tiene una exención de hasta 300.000 euros por contribuyente, pero a partir de ahí el patrimonio inmobiliario tributa también en ese impuesto. Y desde 2022 hay uno más, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios superiores a más de 3 millones de euros. Otro impuesto que grava los bienes que ya has tributado al comprarlos y tributas al tenerlos. Y si en algún momento pensaste que alquilar era la vía de escape a todo esto, lo que sigue te dará otra perspectiva. Si en lugar de vender decides alquilar, el sistema fiscal también tiene algo preparado para ti. El arrendador declara en IRPF los ingresos del alquiler como rendimiento de capital inmobiliario. Puede deducir gastos, financiación, reparaciones, IBI, seguros, amortizaciones. Y sobre el rendimiento neto puede aplicar una reducción. Esa reducción era del 60% hasta mayo del 2023. Desde entonces el sistema se ha complicado. Ahora hay 4 niveles distintos según donde esté el inmueble, 4 posibles errores si no conoces exactamente dónde encajas. Y hay algo que el informe señala específicamente sobre el alquiler que me parece especialmente relevante. El alquiler de vivienda está exento de IVA. Parece una ventaja, pero tiene una trampa. Si el alquiler está exento de IVA, el propietario que compró la vivienda nueva pagando un 10% de IVA no puede deducir ese IVA soportado.
Así que ese 10% que pagó al comprador se convierte en un coste definitivo que acaba incorporándose al precio del alquiler. Y eso encarece el alquiler para el inquilino. Una política aparentemente neutral que acaba teniendo consecuencias sobre el precio que pagan los arrendatarios. Hablando con números, el mercado de alquiler en España tributa con un tipo marginal efectivo de imposición del 44%, lo dice el informe citando datos de la OCDE. El promedio europeo es del 31%, el promedio de toda la OCDE del 32%. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué incentivo tiene un propietario para alquilar en estas condiciones? Esa es la pregunta correcta. Y si crees que lo peor ya ha pasado, queda un golpe más, el que viene cuando el propietario ya no está. Cuando el propietario fallece y deja la vivienda a sus hijos, el Estado vuelve a aparecer. El impuesto sobre sucesiones y donaciones grava la transmisión hereditaria de bienes. Y aquí España tiene un récord que el informe destaca expresamente. El tipo máximo del impuesto sobre sucesiones en España es del 87,6%. El tipo máximo más alto de Europa, más que Bélgica que está en 80%, más que Francia que tiene el 60%. La media del resto de países europeos está cerca del 35%. España multiplica esa media por 2,5. Ahora bien, en la práctica, la herencia de la vivienda habitual del causante tiene una reducción del 95% del valor, con un límite de 122.000 euros aproximadamente. Y las comunidades autónomas pueden establecer reducciones adicionales. Pero el tipo legal del 87,6% existe y se aplica en situaciones donde los herederos no tienen esas reducciones o cuando el inmueble heredado no es la vivienda habitual. Y hay algo que el informe señala con precisión. En algunos casos, la carga fiscal del impuesto de sucesiones es tan elevada que los herederos se ven obligados a vender la vivienda para poder pagar el impuesto. Es decir, el impuesto sobre la herencia puede forzar la venta de una vivienda que los herederos querían conservar. El Estado extrae liquidez incluso en los momentos de pérdida personal. Ya tenemos todas las piezas, ahora vamos a ponerlas juntas y vamos a sumar, porque el número final es el que responde a la pregunta del principio. Vamos a ponerlo todo junto y vamos a hacer el recorrido completo de una vivienda y contar los impuestos que aparecen en cada fase. ¿Cuántos impuestos distintos has contado? Más de 10 figuras tributarias distintas, estatales, autonómicas y locales, en todas las fases del ciclo, sin excepción. Y ahora vamos a sumar todo. Esto es lo que recauda el Estado español de la vivienda al año, impuesto por impuesto según los datos del informe, elaborados a partir de fuentes oficiales, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y el INE. IBI urbano, 14.000 millones, el rey de los impuestos inmobiliarios. IVA sobre la vivienda nueva, 11.000 millones. ITP, transmisiones patrimoniales, 8.000 millones. IRPF vinculado a vivienda, 6.500 millones. Impuestos sobre sociedades vinculado al sector, 5.000 millones. AGD, actos jurídicos documentados, 2.500 millones, el 100% atribuible a la vivienda. Plusvalía municipal, 2.000 millones, 100% vivienda. ICIO, impuesto sobre construcciones, 1.700 millones, 100% vivienda. El impuesto sobre el patrimonio, 900 millones, el 70% vinculado a inmuebles. Tasa por licencia de obras, 600 millones, 100% vivienda. Total, 52.200 millones de euros al año procedentes de la vivienda. Para que te hagas una idea, esto representa el 3,5% del PIB de España. Uno de cada 5 euros generados por todos los impuestos analizados viene del sector inmobiliario. Y ahora viene la comparación que a mí me parece la más reveladora de todo el informe. ¿Cuánto invierte el Estado en políticas de vivienda, en ayudas, en promoción pública, en facilitar el acceso? ¿Cuánto? El 0,5% del PIB. El Estado recauda de la vivienda el 3,5% del PIB y reinvierte en ella el 0,5%. Es decir, por cada 7 euros que extrae del sector, devuelve uno. Hay un nombre técnico para esto, se llama extractivismo fiscal y tiene consecuencias directas en el precio que pagas cuando compras, cuando alquilas o cuando intentas construir. Alguien me comentaba hace unos días que no entendía por qué con todo lo que paga en impuestos, el Estado no es capaz de construir más viviendas públicas.
Ahora ya sabes la respuesta. No es que no pueda, es que los fondos van a otro lado. ¿A quién beneficia este sistema? El informe tiene la respuesta en sus primeras páginas. A las administraciones públicas, que tienen en la vivienda una fuente de ingresos y esas mismas administraciones son las que controlan el suelo, las que otorgan licencias, las que regulan el alquiler, las que definen qué se puede construir y dónde. El conflicto de intereses está ahí y el informe lo pone negro sobre blanco. Y si todavía piensas que esto es solo un problema español, lo siguiente te coloca en el mapa, porque la OCDE ha medido la carga fiscal sobre la vivienda en 40 países. Esta es una última dimensión que necesitas conocer. El informe utiliza datos de la OCDE para calcular el tipo marginal efectivo de imposición sobre la vivienda, una medida que recoge todos los impuestos que afectan al rendimiento de una inversión inmobiliaria a lo largo de su vida útil. Para la vivienda ocupada por su propietario, España tiene un tipo marginal efectivo del 30,3%. Solo Canadá supera ese porcentaje entre los 40 países analizados. El promedio de la OCDE es del 9,7% y el de la Unión Europea del 6,5%. España triplica el promedio europeo. Esto significa que por cada euro de rendimiento que genera una vivienda en España antes de impuestos, el inversor solo se queda con 0,697 euros. El resto va al fisco. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que la inversión en vivienda resulta menos atractiva en España que en cualquier otro país desarrollado, que los promotores privados tienen menos incentivo para construir y que los inversores internacionales prefieren otros mercados, que el déficit de vivienda, en lugar de resolverse, se perpetúa. Aunque hay situaciones en las que la estructura jurídica con la que se accede a la inversión inmobiliaria puede marcar diferencias fiscales muy significativas entre distintas opciones, aunque los detalles dependen de cada situación y de cada perfil de inversor. La fiscalidad sobre la vivienda en España se caracteriza por su elevada complejidad, fragmentación territorial y una presión fiscal significativamente superior a la media europea. El sistema agrava intensamente todas las fases del ciclo inmobiliario y compromete la eficiencia del mercado. La sobreregulación y los controles de precios, como la ley del 2023 de la vivienda, han agravado aún más la escasez estructural en un contexto de déficit de 2,2 millones de viviendas hasta 2040. Para dar solución, el informe recoge 11 propuestas. Mayor neutralidad fiscal entre compra y alquiler. Reducir la carga sobre arrendadores que ofrezcan precios asequibles. Mover las rentas del alquiler a la base del ahorro del IRPF. Tributar del 19 al 30% en la tarifa general, equiparándolo a otros instrumentos de ahorro. Revisar la valoración catastral, criterios homogéneos, plataforma digital pública y garantizar que el valor catastral nunca supere el valor de mercado. Reducir o eliminar el ITP y el AGD para fomentar la movilidad residencial y abaratar el acceso a la propiedad. Suprimir el impuesto de sucesiones sobre la vivienda habitual, evitar que las familias tengan que vender para pagar el impuesto. IVA superreducido del 4% temporal para rehabilitación, equiparándola a la vivienda de protección oficial. Portal único de desgravaciones fiscales para rehabilitación. Ventanilla nacional con todos los beneficios fiscales de los 3 niveles de administración. Exenciones o deducciones en ganancias de capital, especialmente para quienes reinvierten en otra vivienda, y eliminar tributación sobre ganancias inflacionarias no reales. Evitar la doble imposición en ganancias de capital. Deducir en cuota los impuestos pagados a otras administraciones y gravar solo ganancias reales ajustadas por inflación. Reducir el tipo de gravamen del IBI, mayor flexibilidad municipal, ajuste automático si se revisan valores catastrales, bonificaciones por eficiencia energética. Clarificar la base imponible del ISIO, eliminar la doble imposición con la tasa de licencia urbanística y aplicar exenciones parciales para proyectos de rehabilitación sostenible. Llegamos al final de este episodio y quiero cerrar con algo más que datos. Lo que hemos recorrido hoy es el ciclo completo de una vivienda en España visto desde el prisma fiscal. Y si hay una conclusión que se puede extraer de todos estos números es esta: el sistema fiscal inmobiliario español no está diseñado para facilitar
el acceso a la vivienda está diseñado para recaudar de ella. 11 propuestas por una parte de élite de profesionales, todas razonables, todas necesarias y ninguna en vigor todavía. Así que mientras el legislador decide si lee este informe, tú tienes que seguir comprando, vendiendo, alquilando o heredando en el sistema que existe hoy, no en el que debería existir. ¿Cómo hacerlo? Con claridad, saber qué impuesto te aplica y en qué momento del ciclo estás. Con estructura, ordenar tus decisiones para no pagar más de lo que corresponde. Crecimiento, optimizar dentro del marco legal lo que se puede optimizar. Y con libertad, operar en el mercado inmobiliario sin que Hacienda te pille por sorpresa. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido interminable de peajes y acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.